de, de la materia, el primer parcial que vamos a hacer, y hoy queríamos tratar de darles algún repaso o responder algunas preguntas que se habrán hecho o que tendrán alguna duda por ahí de los ejercicios que habíamos planteado. Así que, bueno, en principio les voy a ceder la palabra para que ustedes vayan preguntando y, bueno, vayamos armando una clase de consultas a medida que van saliendo algunos temas. Así que los escucho. Profe, yo tengo duda con el ejercicio 9 del último tema, del sistema trifásico. O sea, no lo entendí. No sé cómo arrancarlo. El ejercicio, ¿cuál? No te llegué a escuchar bien. El ejercicio 9. Trifásico. Sí. A ver, pongamos, no sé cuál era el ejercicio ese, pero lo voy a buscar, así podemos hablar de lo mismo. Bueno. Ejercicio 9 dijiste, ¿no? 7, Sí, profe. 9. El ejercicio ese es el de la planta de fabricación de anillos O-ring, de ese, ¿no es cierto? Sí, ese. Perfecto. A ver, vamos a tratar de copiarlo de alguna manera. Voy a copiar esto. ¿No? Bueno, Te llamo. 072. A ver si no hay algo más que esté mirando acá.
copiando partes. Bueno, ahí está el ejercicio, ¿no es cierto? Lo vamos a leer así, nos ponemos todos iguales. Este ejercicio se trata de una planta de fabricación de anillos Boring, donde se toman las siguientes mediciones, dice. Es una planta industrial que se alimenta con una tensión de línea de 380 voltios, como es el sistema de tensión de distribución de nuestra red de energía eléctrica. Tiene un coseno phi de 0,72, toda la planta, o sea que tiene un coseno phi bajo, como ustedes se están dando cuenta, y dice que si se desea corregir ese factor de potencia de 0,72 y llevarlo a 0,95, determinar cuál sería la potencia reactiva total a instalar. El segundo punto pide el valor de la capacidad de cada rama si se conectan los capacitores en una configuración triángulo y después sería una estrella. Me parece que ahí falta un pedazo que no lo pude copiar, pero bueno. Este es un problema directamente que está relacionado con la corrección del factor de potencia. Lo único que estamos haciendo de diferente es que nos piden que nosotros calculemos los valores de capacidad para esa potencia reactiva que tenemos que colocar para poder corregir el coseno phi de los valores que nos están diciendo ahí, o sea, llevarlo de 0,72 a 0,95. Bueno, en definitiva, esto se trata simplemente de un simple corrección de factor de potencia. Entonces, en principio nosotros tendríamos que saber cuál es nuestro triángulo de potencia que tiene la carga, que tiene toda la planta. O sea, toda esta planta responde a un único triángulo de potencia, que es el que estoy tratando de dibujar acá, y que corresponderá a tener una potencia aparente, una potencia activa y una potencia reactiva. Y esa triángulo de potencia evidentemente va a responder a un ángulo phi, que según dicen ahí en el dato del problema, ese coseno phi es igual a 0,72. Con lo cual, nosotros podemos acá saber cuál es el ángulo phi, ¿verdad? Si alguno tiene una calculadora, porque no la tengo acá a mano. Sería el arco coseno
de 0,72, lo cual va a dar un ángulo, según ustedes, a ver, ayúdenme ahí nomás. 43,94, profe. 43,94, gracias. Bueno, entonces ese es el tamaño deseado. Ahora, ¿cuánto vale la S? Según el dato del problema que nosotros tenemos, si ustedes se fijan, dice que la corriente de línea son 85 amperes y la tensión es 380 voltios. O sea que directamente los 380 voltios por la corriente de 85, eso me va a dar el valor de la potencia aparente. ¿Cuánto da esto? 22.300. 22.000. 32.300. 32,3 kVA. ¿Verdad? Es una potencia aparente. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos, por supuesto que acá podríamos calcular también cuánto vale P. El P será igual a los 32,3 por el coseno, por el 0,72, que es el coseno phi que hay, ¿cierto? Por el 0,72. ¿Y eso cuánto da? $23.256. ¿Cuánto, perdón? 23.256. 23.256, o sea, 3, o bueno, 5, sí. 25. Y estos son vatios, ¿verdad? Bueno, y así también podemos calcular el Q de todo esto, lo que sería el 32,3 por el seno de 43,94. ¿Está bien? ¿Cuánto da eso? 22. 22,2 22,2 kilovolts amperes reactivos. Claro, acá arriba son kilovatios y esto es kilovolt ampere reactivo. Bueno, una vez que ya tenemos todos esos datos del triángulo de nuestra fábrica, ahora lo vamos a corregir. Y nosotros sabemos que esa corrección la podemos hacer directamente. Perdón, acá me equivoqué. Acá me equivoqué yo. Acá me está faltando, he calculado mal la potencia. Todas las potencias están mal calculadas. ¿Cuál es el error que cometí? A ver si alguno se da cuenta. Pues hay que Tensión, utilizar profe. eso. ¿Cuál? La tensión. No, la tensión está bien. Son 380 voltios, pero hay un error garrafal que yo cometí acá. ¿Cuál es? ¿Qué falta en este cálculo de potencia que yo estoy haciendo? La raíz de 3. La raíz de 3. Muy bien. O sea que todo esto va multiplicado por raíz de 3, esta va por raíz de 3 y esta va por raíz de 3. ¿Está? No olvidarse de ese detalle, estaba distraído con otras cosas, por eso me olvidé yo, pero bueno, ahí está corregido. Entonces quiere decir que todos estos valores que pusimos no van, no van, y si lo van calculando, lo pueden calcular. Y si no, seguimos planteando. Teóricamente, para no perder tiempo en el cálculo, podemos aprovechar más la consulta. Esto
nosotros vamos a corregirlo. Si quieren ir calculando, calculen, no tengo problema. Vamos a corregir, entonces, esta potencia que está acá, ahora yo la voy a llevar acá hacia arriba, vamos a suponer que sea este valor que me hace falta, para llevar a una corrección de este tipo que está acá. ¿Ven? Entonces esta va a ser la nueva S' ahora, que va a quedar corregida, y la P va a seguir siendo a la P verde, y el valor que yo necesito acá es el valor de QC, ¿está? Para llegar a obtener mi nuevo valor, que sería este pedacito que queda acá, de lo que nosotros llamábamos el Q'. Entonces, para hallar el valor de QC, ustedes hacen QC P por la tangente del ángulo, phi, que era voy a ponerlo con números acá, a la tangente del ángulo phi de 43,94, pasando mi lápiz, 43,94, menos la tangente del ángulo phi'. ¿Y quién es phi'? Es el ángulo este que está acá. Este es el phi'. Y ese phi' es justamente el valor al cual nosotros queremos corregir. O sea que acá nos faltaría calcular que el arco coseno de arco coseno de 0,95, eso le va a dar un ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto da ese ángulo? Así ya lo coloco acá. 18,2. ¿Cuánto? 18,2. 18,2. Bueno, entonces esto da 18,2 grados. Entonces acá va el 18,2 grados. Calculan eso y nosotros vamos a encontrar un valor en kilovolt ampere reactivo de capacitores. O sea, estamos hablando de este QC que va a tener. Recuerden que antes yo tenía una carga reactiva que iba hacia acá abajo. Vamos a poner la flecha. Entonces el triángulo tenía las flechas así. Ahora, yo al agregar ese QC me queda una flecha que parto desde este punto hacia arriba y agrego potencia reactiva en oposición a la que ya tenía. ¿Cuánto vale ese QC? Y bueno, vale justamente después de realizar este cálculo que tenemos que hacer acá, que no sé si alguien lo ha hecho. 25,6. 25,6. Bueno. 25,6. Por lo tanto, el pedacito este de Q' que queda acá será la diferencia del Q, o sea que el Q' es igual al Q que tenía antes, que es el que estaba mal calculado, menos el QC. Y ese me va a dar el pedacito de segmento de ese triángulo verde. ¿Ok? Entonces, ahí ya hemos corregido sin ningún problema esta planta. ¿Cómo se corrige? Entonces, para agregar esa potencia que yo acabo de calcular acá, estos 25,6, es una potencia reactiva trifásica. Entonces, ¿cómo se puede configurar esa potencia reactiva trifásica con condensadores? De dos formas. Una forma sería que yo pusiera 3 capacitores
colocado en estrella. Esa sería una de las maneras en que yo podría corregir o que podría agregar este QC que acabo de calcular. Entonces, ¿quién es el QC? Y el QC será, este será el Q1 que tiene el capacitor C1, este será el Q2 que tiene el capacitor C2, y este será el Q3 que tiene el capacitor C3. Entonces, la QC que acaban de calcular ustedes es, como ustedes saben, Q1 más Q2 más Q3. O sea, la potencia trifásica de cualquier conjunto de impedancia, estén en triángulo o estén en estrella, siempre es la suma de las potencias de cada uno. O sea, en este caso, como los capacitores van a ser iguales los tres, quiere decir que todos tendrán Q1 y Q2 y Q3 serán iguales. O sea, Q1 igual a Q2 igual a Q3. En una palabra, el QC es igual a 3 veces cualquiera de los Q1. Profe, ¿por qué serían iguales? Y porque es un sistema trifásico equilibrado. Yo estoy agregando 3 capacitores en configuración estrella para poder obtener este valor de potencia reactiva total. Entonces yo voy a colocar 3 capacitores perfectamente iguales en esa configuración, en estrella. Pero también lo podría colocar en triángulo. Entonces yo podría poner 3 capacitores de esta manera, en configuración triángulo, donde también los capacitores van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estoy configurando un sistema equilibrado de carga reactiva. Ahora, entonces, este tendrá un valor de Q1, este será el valor de Q2 y este será el valor de Q3. ¿Está bien? O sea, la suma, en este caso que está en triángulo, también la potencia total de todo ese sistema trifásico equilibrado, también va a ser igual a QC igual a 3 veces el Q1, o 3 veces el Q2, o 3 veces el Q3. ¿Por qué? Porque van a ser igual. O sea, es lo mismo decir Q1 más Q2 más Q3 igual al QC, ese que calculamos acá arriba. ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo, colocando en paralelo a la entrada de la fábrica, esto sería una corrección del tipo general, donde se colocan estos capacitores a la entrada de la fábrica, en el tablero principal por donde entra la energía. Entonces ahí se colocaría este juego de capacitores para poder que toda la planta esté con un coseno phi igual a 0,95. ¿Estamos hasta ahí? Pero acá, si ustedes se dan cuenta, la pregunta que uno habría que hacer, ¿cómo es la capacidad de este capacitor C1 con respecto a este capacitor C1? O comparemos todos. ¿Cómo es el C3 con respecto a este C3? ¿Son iguales o no son iguales? Los Q son iguales, pero la capacidad serán iguales. Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál sería la diferencia? No van a ser iguales. Y no van a ser iguales, ustedes saben que en este caso, si está en configuración estrella, yo voy a colocar acá las 3 fases colocadas, ¿no es cierto? Donde acá yo voy a colocar la R, la S y la T. Y acá también voy a colocar las 3 fases, si fuera que yo los coloco en triángulo esos capacitores. Entonces acá la R, la S y la T. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué tensión soporta este capacitor cuando está en estrella? ¿Qué tensión soporta esta? Eso ya lo tienen que saber.
La tensión de fase, ¿no es cierto? La tensión de fase, exactamente. ¿Y cuánto es la tensión de fase? En este caso, para nuestro ejemplo, 219,4. 220 voltios. O sea, la B de fase, todos los capacitores estos soportan B de fase. Y vale la B de fase 220 voltios. Nosotros sabemos que la B de fase es igual, lo voy a poner así, mejor, para que la B de línea es igual a raíz de 3 veces la B de fase. Entonces, la B de fase va a dar 220 voltios porque estos reciben la tensión de fase. Pero en este capacitor que están en triángulo, ¿qué tensión soportan en los bornes de estos capacitores? Por ejemplo, del C1. ¿Qué tensión hay ahí? La tensión de línea. La tensión de línea. O sea que acá entre esto está la tensión de línea. O sea, ¿qué tensión, qué valor de tensión es la de línea? 380 voltios. 380. O sea que estos capacitores que están en triángulos, todos soportan 380. Pero estos que están en estrella, todos soportan 220. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, haciendo teniendo en cuenta esa consideración, queremos ver cómo serán las capacidades C1 con el C1 de un lado con el C1 en triángulo. Entonces, nosotros sabemos que la capacidad está dado por 1 sobre omega por XC. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí, no? No los escucho decir sí. Sí, profe, sí, sí, sí. Sí. Bueno. Por otro lado, sabemos que la potencia reactiva de un capacitor, pongamos un Q de un capacitor, voy a poner, supongamos, un QC, para que sea la del capacitor, está dado por B cuadrado sobre el XC. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ahí vamos a poder relacionar cuáles son las capacidades de un lado, o sea, cuando está en estrella y cuando está en triángulo. Basándonos que si los Q en ambos casos, para estrella y para triángulo, son iguales, lo único que va a cambiar va a ser la tensión de línea, que acá lo estamos viendo. Entonces, si yo pongo el Q de un capacitor, pongámosle Q1 para que lo tengamos en claro, que sea cualquiera. Cuando está en estrella, voy a hacer una estrellita acá, esa potencia de este capacitor que está en estrella estará dado, según esto que acabamos de ver acá, por V al cuadrado sobre XC. Ahora, ¿qué V es la que tiene ese capacitor? Dijimos que era la B de fase. Y la B de fase es igual a la B de línea sobre raíz de 3. ¿Vamos? Dividido XC. XC en estrella, voy a poner así. ¿Vamos? Y la Q, cuando está en triángulo, será lo mismo. Será el Q1,
¿Qué tensión? Ah, perdón, acá me faltó que esto, me faltó el cuadrado, que es tensión al cuadrado, ¿no? Acá, este cuadrado que está acá. Y lo de triángulo será igual a la B de línea al cuadrado sobre XC cuando está en triángulo. Bueno, pero si sigo tratando de arreglar las cosas, yo digo entonces que la Q1 cuando está en estrella es igual a la B de línea al cuadrado sobre 3, y en vez de poner XC yo pongo el valor de lo que es XC en función de C, o sea que lo despejé de acá, es XC será 1 sobre omega C, entonces pongo acá 1 sobre omega C cuando está en la capacidad en estrés. Y de este lado va a ser lo mismo. Q cuando está en triángulo será igual a la B de línea al cuadrado sobre 1 sobre omega C en triángulo. ¿Vamos? Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Como sabemos que las Q esta en triángulo, en estrella, son iguales, porque yo lo que necesito al fin y al cabo es llegar a la potencia esta que yo calculé acá al principio, la potencia total. Entonces yo puedo ver que la capacidad, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se ve esto? Y estamos diciendo que si estas dos La capacidad es menor en triángulo, ¿verdad? entonces, claro, estamos diciendo acá que 3 sobre omega, bueno, el omega lo podemos también simplificar, pero lo saquemos, podemos decir, porque son iguales, el omega de acá es el mismo omega de acá. Entonces nosotros tranquilamente podemos decir que 3 sobre C en estrella tendría que ser igual a 1 sobre C en triángulo, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué estamos viendo? Estamos diciendo en una palabra que el C estrella, la capacidad cuando está puesto en estrella, es 3 veces la capacidad cuando está en triángulo. ¿Vamos? Y ahí llegamos a la conclusión esa. Entonces, los capacitores, cuando están en estrella, es 3 veces más grande que cuando están en triángulo. Entonces, esta capacidad es más grande, la de la estrella es más grande que la del triángulo, pero reciben menos tensión en los bornes de la placa. O sea, si yo dibujo acá un capacitor, yo digo que este sea el capacitor de la estrella. Entonces, este va a recibir entre sus bornes, va a recibir 220 voltios. En cambio, si fuera el capacitor cuando está en triángulo, este capacitor va a recibir entre sus bornes 380 voltios. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entonces? La capacidad de acá es más grande que la de acá, pero tienen que recibir mayor tensión. Los capacitores, por lo general, cuando reciben mayor tensión, son más caros. Entonces, que
prepondera más el valor de la tensión que va a recibir el capacitor que el valor de la capacidad en sí. O sea, yo podría decir, bueno, este es más caro porque está en triángulo, pero la capacidad va a ser más chica. O sea, va a ser un capacitor más chico que el de la estrella. En cambio, este va a ser una capacidad más grande, pero va a recibir una tensión más chica. Entonces, teóricamente, generalmente esto puede ser, es una cuestión económica la solución de esto, pero por lo general cuando está en triángulo va a ser más caro. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió bien. Bueno. ¿Quién había preguntado de este problema? ¿Entendiste quién era? No, profe, sí, sí entendí. Gracias. Acá. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a esto de que estaba explicando el triángulo y la estrella? Acá, digamos, cuando la conexión en la estrella tiene solamente 3 conductores, la tensión digamos, la tensión entre la tensión de fase, digamos, sigue siendo la tensión de línea dividida raíz de 3. Sí, cuando son las impedancias iguales. Ustedes pueden hacer, ustedes podrían ser, no solamente con capacitores, sino con cualquier cosa. Ustedes si ponen, yo tengo, por ejemplo, supongamos que yo agarre la línea de 380, así. Las 3 fases, la R, la S y la T. Si yo agarro y coloco, por ejemplo, 3 resistencias iguales de esta manera, esta que tengo el valor R igual a esta R igual a esta R, y conecto todas las 3 fases a cada una, o sea que acá le pongo la R, acá le pongo la S y acá pongo la T. Si acá la tensión de línea son 380 voltios, si son iguales siempre acá va a haber 220 voltios, te supongo. ¿Sí? Acá también 220 y acá también 220. Si ponen 3 bobinas también, en vez de 3 resistencias, pasa exactamente lo mismo. Y si ponen 3 impedancias cualquiera, lo importante es que sean iguales, nada más. También pasa lo mismo. ¿Ok? Es como si fuera que este punto y este punto, es un neutro virtual, podríamos decir, ¿no? Es un neutro virtual. Claro, es mi duda, digamos, porque al no estar el neutro no entiendo, digamos, cómo se establece, digamos, ese 220, porque... Bueno, lleva una explicación más a eso, pero tómenlo así por el momento. Déjenlo así. Cuando son las 3 ahora, si una de las impedancias no fuera igual, entonces ya ahí se acabó toda la cosa. Ahí deja de haber ese neutro virtual y lo que termina pasando es que el neutro, ¿dónde está? Mi lápiz para que se me apague. Yo voy a bajar acá un poquito. Si una de esas impedancias, o sea, el juego de esto está que yo estoy colocando 3 tensiones de línea, sea de la secuencia que sea, está, por ejemplo, agarremos la RST, donde todas estas tensiones, esta, por ejemplo, la BST, esta era la R acá, la S y la T. Cuando yo hago esto, cuando nosotros calculábamos las tensiones, de donde aparecían todas estas tensiones de estos triángulos, ¿se acuerdan? Estas tensiones compuestas que llamábamos, partíamos de las tensiones de fase que eran
3 tensiones de fase que aparecían en el generador porque las bobinas eran perfectamente iguales. ¿Sí? Entonces, todos estos 3 vectores eran exactamente iguales. ¿Estamos ahí? Entonces, este punto que estaba acá, que era, digamos, la unión donde se unían las 3 bobinas, era lo que nosotros llamábamos el neutro. Y ahí aparecían 3 tensiones, las cuales de acá afuera, si hablamos de las tensiones nuestras de línea, estas de afuera todas tenían 380 y todas las de adentro tenían 220. Cuando nosotros aplicábamos estas tensiones a un sistema trifásico equilibrado, como era cualquiera de estos que yo acabo de dibujar acá, nosotros habíamos visto de que, por ejemplo, cuando poníamos 3 impedancias iguales, así, entonces yo le aplicaba las 3 fases, de acá y de acá, la R, la S y la T, y cuando yo hacía el cálculo de las corrientes, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos una asignado para calcular esto, cuánto valía la corriente IR? La IR, entonces trazábamos nosotros un sentido de corriente que venía así, nosotros poníamos un neutro y cerrábamos así. Entonces, esta corriente IR la calculábamos como, esa IR la calculábamos como la tensión esta, que era la tensión de fase, en ese caso era la Rn, sobre la Z1, y ahí calculábamos el valor de corriente. Cuando calculábamos todas esas corrientes, no sé si ustedes se acuerdan, y esto lo tienen que ya saber, incluso hasta para el parcial, el valor de todas esas corrientes, ustedes decían, bueno, si yo hice una corriente que viene por R, se cierra y va por este conductor, cuando yo sumaba las corrientes que iban por acá, que era justamente el neutro, ¿cuánto valía esa corriente? O sea, la corriente del neutro, que eran todas salientes, porque todas están saliendo para allá, incluso les ponía valor negativo, todas están saliendo, y esto así. Cuando yo sumaba todas esas corrientes, la IR, la IE, la IS y la IT, ¿qué resultado me daba acá? 0. Cero. Daba 0. Entonces, ¿qué llegábamos a entender con eso? De que por este neutro no circulaba corriente. O sea, si no circula corriente, ¿qué pasa si yo saco ese cable? Lo puedo sacar perfectamente. Entonces, ahí sigo teniendo esta tensión de 220 voltios. ¿Sí? Que es el caso que te estoy planteando acá arriba. Ah, claro, bien, pero o sea, como que las corrientes se cancelarían en el nodo ese, digamos, básicamente. Sí, sí, en De realidad... alguna manera, ¿no? De decirlo. ¿Ustedes alguna vez han dibujado la tensión trifásica? ¿Han dibujado alguna vez? Porque me parece que hay algo que no. Porque, ¿qué termina pasando con todas estas corrientes que yo estoy calculando acá? ¿Dónde se van? ¿Qué opinan ustedes? Si acá es 0, entonces ¿a dónde se va la corriente que entra por acá? ¿Alguien podría responder eso? Y se anulan en el neutro, en el nodo ese, del medio. ¿Pero qué significa que se anulen? El resultado final de todo es 0, la que va por el neutro, pero esa corriente existe. Es más, ustedes ponen un amperímetro en cualquiera de las líneas y van a medir una corriente. ¿A dónde se está yendo esa corriente? ¿Qué pregunta, no? Bueno, eso se lo van a responder
ustedes si alguna vez alguien ha dibujado la onda trifásica, las tres senoides desfasadas a 90 grados. Para no ponerme a dibujar, creo que la tengo por ahí. Están en el apunte, a ver si encuentro la del apunte cuando veíamos eso. Y ahí sobre eso le voy a explicar. A ver, déjame lo que lo encuentre. Acá está el apunte. Era cuando hablábamos de los sistemas trifásicos. A ver con... voy a dejar de compartir, vemos este. A ver, voy a compartir ahora este acá. El apunte ese, cuando nosotros veíamos este apunte, que empezamos acá y hablábamos de Honda, ¿ves? Ahí estaba el generador, y cuando lo hacíamos girar, porque las tres bobinas estaban desfasadas, etcétera, etcétera, entonces terminaba acá apareciendo tres tensiones senoidales con desfasaje de 120 grados entre ellas. ¿Estamos? Entonces, y acá está la R, acá está la S, acá está la T. Acá se vuelve a repetir R, la S y la T continuamente, ¿verdad? Entonces, imagínense entonces que hablábamos de que teníamos tres impedancias conectadas ahora a esas tres tensiones y que estaban en estrella, como estábamos diciendo recién. Entonces, cuando yo tengo esas tres impedancias, entonces, como decíamos, acá empieza a circular la IR, acá circula la IS y acá circula la IT. ¿Estamos? Y habíamos dicho de que por acá, que estaba el neutro, que no lo pusimos, las corrientes, ¿por qué no lo ponemos al neutro? Porque no hay corriente. Porque por acá la sumatoria la da cero. Bueno, entonces vamos a ver por dónde se va esa corriente. Esta corriente IR, vamos a tomarla para hacer. Vamos a suponer de que en un instante de tiempo la R está pasando por un valor máximo, como está acá. En ese instante de tiempo, estamos tomando este instante de tiempo. Vamos a un tiempo cualquiera, T1. La R es máximo, y fíjense cuánto vale la S, esta sería la S, y cuánto vale la T. La T también. Tomarían el mismo valor igual. Por lo tanto, quiere decir que en ese instante la R tiene valor más grande y positivo con respecto a S y T. La S, si pongámosle que le demos valor, qué sé yo, 1 como unidad, que el máximo sea 1. Entonces, si esto vale 1, la R, la S y la T, ¿cuánto valen? Valen menos 0,5, que sería el valor por acá. Menos 0,5. Entonces, en ese instante, esta corriente que está viniendo por acá, quiere decir que la corriente siempre circula de la tensión positiva hacia la tensión negativa. Va a venir de R, esta corriente se va a repartir mitad para allá y la otra mitad para acá. Justamente en ese instante. Entonces, en ese instante esa corriente que venía por R está yéndose hacia S, y la mitad de esa corriente va hacia S y la otra mitad se está yendo hacia T. O sea que acá está, en ese instante, saliendo corriente, y acá está saliendo corriente. Y acá está entrando corriente. ¿Estamos? Y así sucesivamente pueden analizar para cualquier otro punto. Si ustedes analizan para este punto, para otro instante de tiempo, supóngase T2 acá, ¿acá cuál es? Esta tiene sentido negativo, tiene tensión negativa, pero tiene R y S tiene 0,5 de positivo.
acá vamos a poner 0,5 más. Y acá tiene menos 1, que corresponde justamente a la T. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que en ese instante T2, ahora, en ese instante T2, voy a borrar acá las corrientes estas. En ese instante T2, acá está la R, esta es la S y esta es la T. ¿Verdad? Son estos tres puntos. Dijimos, la R y la S son positivas, quiere decir que está enviando corriente por aquí, está entrando corriente por aquí en ese instante T2, está entrando corriente por aquí en ese instante T2, se unen en este nudo y salen todas por acá por la IT. ¿Entiende? Entonces, así va pasando constantemente en todo instante de tiempo. Las corrientes están entrando, saliendo, y por esa es la causa que por acá no hay corriente. Pero esto solo puede ocurrir siempre y cuando las caídas de tensiones que se vayan produciendo sean siempre que en este punto esté totalmente equilibrado el conjunto de tensiones con respecto a las tres impedancias. Y eso solamente puede ocurrir cuando las caídas de tensiones en las distintas impedancias sean iguales. Pero para eso necesitamos que las Z, primero que sean iguales, que todas sean iguales. Si se desequilibra una de las Z, lo que termina pasando ya es otra cosa. Empieza a haber, para ese instante T2, que decíamos que entraba la unidad por acá y se repartía 0,5 para acá y 0,5 para acá, puede terminar pasando de que al haber impedancias distintas, de que entra corriente por acá y esta sea más grande que esta que está por acá. O sea, si esta impedancia fuera más chica, esta corriente va a ser más grande que la que va por acá. Y en ese instante, esa caída de tensión que va a producir a los bordes de esa impedancia va a ser distinta. Y el neutro se empieza a desplazar, que es lo que se dice. O sea, ¿qué es el desplazamiento de neutro? Y bueno, yo tenía las tres tensiones de línea. Y ahora, ¿qué termina pasando? Que una de las tensiones hace esto, se viene al punto acá, la otra se viene acá, y la otra se viene acá. Entonces, la tensión de fase, esta sería la BR ya no es N, porque el N antes estaba justo al centro, acá estaba el N. Y acá estaba cuando todo estaba equilibradito. Entonces, acá la tensión, empieza a haber tensión entre este punto y este punto. Eso es un desplazamiento de neutro. ¿Qué sucede si las tres impedancias son desequilibradas y el cable neutro no está? Por eso es importante en la distribución eléctrica que siempre esté este cable neutro. Si el cable neutro eso no estuviera, tendríamos problemas en nuestras casas, como ya explicamos una vez, que una estrella desequilibrada vendría a ser el conjunto de tres casas que no están consumiendo lo mismo. Eso equivale a decir de que las tres casas tienen impedancias distintas. Y sin embargo, ustedes van con un voltímetro a la casa 1, a la casa 2 y a la casa 3 y van a medir siempre 220. ¿Pero por qué miden 220 y las Z son distintas? Porque existe este cable neutro. ¿Estamos? Eso me garantiza de que yo acá tenga 220 voltios. Y de esa manera, por más que la estrella esté desequilibrada, seguiré teniendo 220 voltios. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Y por qué la corriente esa es cero en ese momento? ¿A dónde se va la corriente? Bueno, se va por las otras fases, como acabamos de explicar. ¿Se entendió, profe? Bueno, me alegro.
Bueno, ¿qué otra cosa quieren que veamos? Profe, ¿el tema fórmulas vamos a poder tener alguna mano o nada? No tengo problema yo que tengan una fórmula puesta en la mano, pero no hay muchas fórmulas, digamos, para memorizar, ¿no? Lo más, digamos, que les puede llegar a costar al recordarlas, a lo mejor, pero tampoco no es nada del otro mundo, es las que son de los fenómenos transitorios, donde hay una serie de que por ahí capaz que puedan confundirse, pero lo importante en los fenómenos transitorios es que ustedes conozcan bien cómo son, por lo menos, las respuestas de la curva, para que vean que la fórmula responde a esa curva de transitorio, ¿no? Me refiero a un circuito RC o un circuito RL. Y que profe, sepa- otra consulta, el tema de la cámara, ¿cómo prefiere usted que la pongamos? Bueno, todas las cámaras tienen que ser Hero Pro de 4K, mínimamente. Muy bueno, ¿no? A la mano, profe. Claro, así que van a tener que salir a comprar urgente una Hero Pro al súper. No, las cámaras, yo sé que ustedes nunca tratan de copiarse entre sí, así que espero que sigan manteniendo ese nivel de seriedad. Pero podrían, ¿cómo hacían con el ingeniero Palazzolo? Se les pide 2 cámaras, ¿verdad? No, profe, era una cámara, pero apuntada al monitor de la computadora. Ah, una Una sola. cámara apuntada al monitor de la computadora. Claro. Está bien. ¿Y yo cómo la veo a la cámara esa de ustedes? ¿Con qué cámara lo hacen? Del teléfono, creo. El teléfono. Claro. O sea, O una cámara de computadora en un ángulo determinado para que se vea el monitor. Sería. bueno, bien, perfecto. A través del Zoom va esa cámara, ¿verdad? Va Claro, conectada sí. para... Sí, así hacíamos con el ingeniero. Bueno, lo podemos hacer así. Lo importante es que, como quieran, miren, la verdad, está puesto como debe ser. O sea, tiene que haber una cámara. Yo sé que antes se pedían 2 cámaras, pero ahora se pide una sola cámara. Entonces, va a elección, el ingeniero Palazzolo eligió que la cámara que se vea sea la del celular, punto. Así que enfoque a la computadora, ¿no es cierto? Esa sería la idea. De todas maneras, les cuento de que pongan una cámara, o pongan 2 cámaras. No van a tener mucho tiempo de ponerse a discutir, por más que lo tuvieran que hacer en conjunto, no van a tener mucho tiempo para ponerse a ver resultados de uno y de otros para hacer comparaciones, así que no pierdan mucho tiempo con eso porque se les va a ir el tiempo, está muy limitado, es una hora clavada y por ahí hay ejercicios donde se tienen que poner a calcular, o sea que si pierden el tiempo en buscar resultados ajenos, me parece que van a terminar perdiendo más por ese lado que poniéndose a calcular y dar una respuesta por su cuenta. Profe, ¿cuánto ejercicio sería para aprobar? O sea, teniendo en cuenta esto de que se resta punto, pero ¿cuánto ejercicio? Entiendo que son cinco ejercicios, por lo menos lo que dice acá. Son 5 ejercicios.
5 ejercicios, no me puse a hacer la cuenta de eso, pero, o sea, supónganse que ustedes estarán más rápido en ese cálculo, que están con más parciales en distintas materias. No sé si todas tienen, si está mal respondida, le restas el 25%, el 25% de 2 puntos. O sea que... Sí. Claro. Y sí, te va a quitar. Es básicamente esa es la idea. Si no está seguro, es preferible asegurar la aprobada. No hace falta. No hace falta que manden ningún tipo de resolución. Eso lo hacen en la hoja ustedes, elijan el resultado y punto. No hace falta que envíen ningún tipo de hoja. Entonces, profe, cuestión de procedimiento no se evalúa nada. No, de eso no, porque en realidad los resultados que están puestos para el parcial hay resultados que son ilógicos, o sea que si ustedes erran por un decimal o por una unidad, no le va a afectar, porque van a poder decir, bueno, este es el orden de resultado y está este valor dentro de ese orden, dentro de la respuesta, y ustedes elegirán esa respuesta. O sea, nunca voy a poner una respuesta que diga, el resultado correcto es 12,5 y en el otro le pongo 12,4. No sé si se entiende la idea. Como no es... O sea, no, es grande el margen para Claro. el resultado. Consulta, Claro. profe. ¿El resultado lo vamos a tener final terminado el parcial o no brinda el resultado? No, el resultado lo van a tener después. Bien. Tema de Zoom, ahí dice que nos conectamos previamente para Zoom, digamos. ¿Será por este mismo Zoom, profe, el práctico, o va a mandar un Zoom antes? ¿O nos conectamos por este Zoom? No, yo les tengo que mandar la idea del Zoom. ¿No vamos a usar este mismo? ¿Cómo este mismo? El que usamos para el práctico, o sea, que estamos usando ahora. Sí, de este Zoom estamos hablando, claro que sí. Yo les pongo en autogestión el Zoom del examen para estar en contacto. Y ahí es donde se arregla el tema de las cámaras, ustedes sabrán cómo incorporarle una cámara más, una cámara menos, no sé cómo hacen ustedes. O pueden abrir el Zoom directamente del celular, una cosa así, no sé cómo acostumbran a hacer. Sí, o sea, 15 minutos antes nos conectamos para dar el presente, depende, y por lo que veo acá se activa a las 9 y se debe cortar a las 10, eso debe ser automático, me imagino, o sea que sí. Apenas sea a las 9 hay que entrar, digamos, si no perdés tiempo. Sí, yo les voy a pasar, les voy a poner en autogestión la idea del Zoom para que estemos ahí todos presentes y pongámonos presentes y estemos virtualmente en contacto con ustedes. Les voy a poner, si el examen arranca a las 9, le pondré 9 menos 5, 9 menos 10, son 5 minutos antes, no hace falta más nada, simplemente para un protocolo de estar en el medio del examen, nada más. Ustedes van a preparen todo ya para entrar a la UB y resolver
el examen al horario que arranca. ¿Se entiende? Sí, profe, está perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué más? Profe, no, yo de ahí se queda ahora. ¿Cómo sería el 12 de potencia? Un factor de potencia en de alternar y factor de potencia, por favor. El 12. Ah, disculpa, no te entendí bien lo que me dijiste, salió medio entrecortado. Profe pide si puede hacer el 12 de potencia. El factor de potencia. Gracias. El 12 del factor de potencia. No recuerdo cuál era el 12, a ver. Ejercicio de potencia, tal de potencia. No, esto es el apunte para ejercicios. El 12, ¿en dónde está eso? ¿En cuál de las vías? ¿En el adicional estaba? El problema de potencia eléctrica se llama. ¿Problema de factor de potencia? Y potencia eléctrica, sí. Tengo hasta 7. ¿A dónde está ese? Ah, a ver. ¿Ese decías? Sí, profe. Bueno. A ver. Bueno, en este ejercicio nos dice que en esta resistencia acá se consumen 666 vatios. ¿Vamos? 3 ohms, y el circuito total, o sea, todo esto, lo que consume esta rama 1 y esta rama 2, todo eso tiene 3.370 volantes. ¿Sí? Y tiene un
coseno phi de 0,937. Nos piden que hallemos cuánto vale esta z. Bueno, a ver. En principio, si acá me da la potencia de 3 ohm, yo tranquilamente, yo puedo saber cuál es la corriente que está pasando por esta rama, ¿cierto? O la corriente que está pasando por esa resistencia, esa corriente I2. A ver que se me apaga nada. Más. Ahí está. Nosotros sabemos que la potencia en una resistencia está dado por el producto de I cuadrado por R. Entonces, acá nosotros podemos tranquilamente, en este caso, esta es la que llamamos I2, porque es la que va a pasar por esa resistencia. Yo puedo calcular la I2 como los 666 dividido los 3 ohms. ¿Okay? Entonces, esto evidentemente son 3 ohms, ¿no? 66, 3 ohms, sí. Por lo tanto, esto me va a dar una corriente que tiene un valor de 200. ¿Cuánto es raíz cuadrado? Sería I2 raíz cuadrado 600, sí. 14,89. ¿Cuánto da? 14,89. Con 81 amperes. ¿Ahí? Bien. Después, nosotros tenemos el dato de esta reactancia inductiva, XL, y esa misma corriente I2 va a pasar por esta reactancia. Por lo tanto, si yo digo que esta impedancia, todo este conjunto de resistencia e impedancia, es como si fuera una Z2, digamos, ¿no? Porque está en la rama 2. Entonces esa Z2 está compuesta por 3 más J6. Y eso, si me sacan si me sacan en polar, ¿cuánto da esto? Esta impedancia, vamos a encontrar su valor. ¿Lo tienen ahí? ¿Cuánto? 6,7 el módulo. 6,7. Sí. Ángulo 63,43. Bien. Entonces, ese es el ángulo de esa impedancia y por lo tanto será el ángulo de esta corriente. Si yo estoy suponiendo que acá, entre estos bornes de este conjunto en paralelo de Z y esta Z2, aplico una tensión B, entonces por ley de Ohm, si yo le asigno a esa tensión con un ángulo 0, quiere decir que yo podría dibujar mi tensión B y como esto es una impedancia de origen inductivo, quiere decir que la tensión, la corriente tiene que atrasar con respecto a la tensión. Y va a atrasar justamente ese ángulo. O sea que yo acá podría dibujar mi corriente I2, en el cual tiene acá justamente un ángulo de 63 de menos 60 y... ¿Este ángulo era positivo el que te dio acá?
¿O negativo? No, positivo. Positivo. De 63,43. ¿Estamos? Entonces, esa es la corriente que está pasando por acá, por esa impedancia Z2. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Por lo tanto, si yo conozco esta impedancia, también yo puedo calcular mi tensión B, esa que desconozco por este momento, como la I2 por la Z2. O sea, estoy calculando la corriente 6,7. Vamos a poner en el orden que lo puse. Voy a colocar esta I2 que es 14,81 por el 6,7. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? 99 voltios, y por supuesto el ángulo de esto tiene que ser 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también yo puedo calcular cuál sería las potencias que se están desarrollando acá. En esta, la potencia de la resistencia ya la calcula, ya era dato, 666. Podríamos calcular la Q de esta bobina. Entonces, la Q de esa bobina, la QL, la QJ6, voy a poner así para que sepamos de qué estamos hablando, estará dado también por el producto de la corriente I2 al cuadrado por la reactancia inductiva. O sea, estamos diciendo el 14,81 por la XL, que vale 6 ohms. ¿Y eso cuánto da? ¿Y al cuadrado será siempre o y solamente? ¿Cuánto, perdón? ¿Sería 14,81 al cuadrado o solamente así? Ah, no, acá al cuadrado, perdón. Dale. 1316,02. 0,02 volt ampere reactivos. ¿Estamos? Entonces, y por ende, para seguir calculando cosas, y tengamos todo claro, podríamos calcular cuál es la S2 como la raíz cuadrada de la potencia al cuadrado activa y la Q reactiva al cuadrado. O sea, estamos diciendo que será los 666 vatios al cuadrado más el Q que acabas de calcular, que son 1316,02 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1474. 74. ¿Cómo 50? Bueno, como 5. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces quiere decir que esto que acabamos de calcular sería, para ir relacionando de todo un poco, que esto responde a un triángulo de potencia. ¿Dónde está mi lápiz?
acá, a un triángulo de potencia que sería de esta forma, ¿verdad? Está así, y que está así. Entonces, este valor es 147,4, este son los 666, y acá este Q que está hacia abajo, 1316. 1316. ¿Está bien? Ese es nuestro triangulito que nosotros tenemos. Por otro lado, el dato del problema acá nos está diciendo que acá tenemos otro triángulo que es el de dato, que es el del total. Esto que está acá. Así. ¿Cierto? Entonces, que tiene 3370. Lo voy a dibujar acá. A ese triángulo grande. Así. Así. Entonces acá hay 3370 y bueno, teníamos el coseno phi de eso, o sea el ángulo phi el ángulo phi que está acá es justamente el arco coseno de 0,937. Arco coseno de 0,937. ¿Sí? No sé cuánto da eso. ¿Qué valor es ese? $20,44. 20,24 grados. ¿Vamos? Quiere decir que aquí podríamos hacer lo siguiente también para ir viendo lo que tenemos. Que de todo este triángulo total, yo acá tengo 1000. ¿Cuánto vale el Q total este? Lo podemos calcular también. Este Q y este P. El P total será igual a los 3370 por el coseno de por 0,937. ¿Cuánto da eso? 3.157. 3.157. 57,69. Bueno, 0,7 vatios, ¿verdad? O sea que a todo este P total que está acá, tiene 3.157. 3.157. Pero la rama 2, esta que estaba acá, tiene 666. ¿Cierto? Quiere decir que de todo eso hay 666 vatios que corresponden a la rama 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces acá yo puedo decir que si yo resto la P total menos los 666 vatios, ¿cuánto me va a dar acá? Esto va a ser igual a lo que corresponde la P de la Z desconocida. 2.491,7. 2.491 vatios. ¿Sí? Esa es la P que desarrolla la Z. Hagamos lo mismo ahora con las Q. Calculemos la Q total. La Q total era
los 3.370 por el seno del ángulo ese, que no sé cuánto era el ángulo, no sé si lo calculamos. Sí. Por el seno de 20,24. Por el seno de 20,24. ¿Cuánto da eso? 1176,9. 1176,9. Quiere decir que acá yo puedo decir ahora la QZ, la que corresponde a la parte reactiva de esa Z, la desconocemos, vale el total, que es los 1176,9 menos lo que consume la rama 2, que era justamente este valor de 1316,02. 1316,02. ¿Cuánto da esto? Acá me está dando... Hay algo que no me gusta. 11.000 o 1.100. ¿Algo negativo puede ser, profe? ¿Cómo? Mayor, una respuesta negativo. Puede ser, está bien. Pero menos 139. Algo hice mal, no sé. Profe, ¿no se deberían sumar ahí las potencias? Estoy tomando la total, es 1176. Y la anterior dio 1300. Bueno, ¿cuánto dio entonces? Medio, Menos sí, 139. 139 serían volt-ampere reactivo, ¿verdad? Sí. Volt-ampere reactivo. La pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿por qué dio negativo? Porque aparentemente aparentemente nosotros si pensamos de que el triángulo total, de todo el total, está compuesto por la suma de dos triángulos, entonces yo podría pensar que yo tenía la potencia de la rama 2 que tenía esta forma, así. Así. Pero yo ahora le voy a sumar un triángulo que va así, y que puede ir así, hacia arriba, así, para que después me dé un total que sea justamente el triángulo que acabo de dibujar acá en verde. ¿Qué les parece esa? ¿Se entiende? O sea, lo que me está diciendo que puede ser una potencia de origen reactivo capacitivo. Sí, profe, está bien. ¿Ok? Entonces, esta roja es la que corresponde a la rama 2, la S2. Pero esta podría ser una potencia que corresponde a la Z, a la SZ, que tiene una componente negativa hacia arriba, por eso se resta a esta que está acá. ¿Estamos? Para que el total de acá sea justamente esta Q total que ya tengo acá, sea justamente esta, la Q total, y esta sea
P total. A ver, hay algo que no me está gustando. Para. Son 666. Claro. Bueno, en realidad podremos no dibujarlo así como lo dibujé. Eso es lo que está mal. Podríamos partir de que tengo este triangulito así, que corresponde a la SZ, a la de la rama Z, ¿no es cierto? Y yo ahí le voy a dibujar ahora este triángulo que corresponde a la S2, que es así. Ahí me gusta más. ¿Estamos? Esta sería la S2. Sí, Esta profe. vale, no, pero a ver, porque esta vale 666. Sí. Y la P total dijimos, está bien. Claro, así sería. Entonces, el triángulo total, ¿cuál sería? Desde acá, es así. 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 Y así. Ese sería el triángulo total. De tal manera que este valor sea 3370, como dice el problema, y toda esta que está acá, la horizontal, la P total, que es de 3157. ¿Sí? O sea, esta verde que está ahí sería de 3157,7. ¿Estamos? Para que quede más lindo, claro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Entendí. Bien. Estoy viendo. Entonces, ya me perdí qué era lo que estábamos haciendo. Habíamos sacado acá Sí, la QZ, sí. la QZ reactiva. Entonces, esto, como venimos dibujando nosotros, estamos diciendo, de alguna manera, estamos diciendo que la Z, esa Z desconocida, estará compuesta por una resistencia y un capacitor. ¿Ahí? ¿Estamos así? Y acá al lado estaría la otra resistencia con la bobina, esa de J6. Y esta era la de 3 ohms. Entonces acá hay un capacitor, una XC, que tiene una potencia reactiva, que es la que acabamos de calcular acá de la QC de 139. ¿Estamos? Entonces, acá me hace falta conocer la R, que está acá. Tiene que haber una R, ¿por qué? Porque la R esta consumía 666 y me falta saber cuánto consume este segmento de acá que correspondería a esta R, ¿verdad? Para ya definir completamente todos los valores de todas las cosas. Y esto estaba acá conectado con una fuente que tenía un valor de B, según calculamos, de 99, creo que dijimos, ¿no? 99, sí. Acá una fuente de 99 voltios con un ángulo C. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y acá esta R tiene que disipar ¿qué potencia, dijimos? Los 2491. O sea que acá tiene que haber 2491 vatios.
Entonces, si sumo yo los 2.491 más los 666, es el segmento este verde largo de ese triángulo. ¿Estamos? ¿Qué me está faltando? Tengo que saber cuánto vale Z. ¿Y cómo averiguo cuánto vale Z? Si yo tengo acá las potencias y tengo la tensión, yo sé que la R es la potencia de la PR, voy a poner la P de la R, esta desconocida, es igual a al I cuadrado, que lo conocemos, al I cuadrado por esa R. ¿Vamos? Entonces tendríamos que averiguar cuánto vale la corriente que va por esta rama. Por toda la rama esta 1. Esta ya sabemos cuánto vale. ¿Y cómo sacamos cuánto vale la corriente de toda esa rama? Y bueno, puedo conocer cuál es la potencia aparente de toda esta rama. La potencia aparente de toda esa rama vale S igual a raíz cuadrada, a SZ voy a poner acá, a los 2.491 al cuadrado, más el 139 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $2.494,9. 94,9. Volt-ampere reactivo. 2.000. 2.000. 2.400. Entonces, bueno, y sabemos que la S de esa Z también está dado por B por I. Y de acá podemos sacar qué corriente pasa por esa rama. Entonces, la corriente de la rama 1 sería la potencia 2.494,9 dividido los 99 voltios, eso, 100. ¿Cuánto da esto? 2.400 también. 24, algo así. 25. 25 amperes. ¿Estamos? 25 amperes. Bueno, ya tenemos cuántos, entonces quiere decir que por acá van 25 amperes. Por toda esa rama. Entonces, si ya tengo también sabemos que esa potencia SZ, no lo vamos a calcular así, vamos a poner así mejor. Vamos a calcular la resistencia. La resistencia dijimos que le íbamos a calcular a partir de esta potencia que tengo acá. Esta va a ser la R de la Z. Entonces, la R de la Z será igual a la potencia que disipa esa resistencia, que son los 2.491 vatios, dividido a la corriente al cuadrado, o sea, los 25 amperes al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 39 más 6. 99. 99, profe. Medio. Al cuadrado, disculpa. Al cuadrado. Claro. 3,98. 3,98 ohms. Y si calculamos ahora la XC, ¿cómo la calculamos? También sabemos que la XC es la tensión
No, ¿qué estoy diciendo? Ya estoy cansado. La XC es la Q de ese capacitor, que son justamente el valor ese que, ¿cuánto dijimos? 239, dividido la I2 al cuadrado. ¿Estamos? Entonces son acá los 139 dividido los 25 al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? 0,22. 0,22. 0,22. También esto lo que hicimos, ¿no? Este 139, ¿dónde era que salía ese 139? Ah, habíamos hecho los resta allá. Sí, 0,22. Bueno, entonces ¿qué deducimos? Deducimos que la Z vale 3,98 menos J 0,22. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué dicen ustedes? Traté de hacer, pero no encontré la respuesta del libro. Pensé que era mal. No sé cuál es la respuesta de este. ¿No está la respuesta ahí en la guía? Sí, está. 2 menos J2. Ah, 2 menos J2. Sí. O sea que no nos salió ni cerca. Traté de hacer tampoco. 2 más J2. Que tome un camino diferente para hacer esto. Y no sé si hemos cometido algún error. A ver, 2 más J2. 2 más J2. Mm. J2 que 91 vatios. Algo hemos hecho mal acá, chicos. Algo hemos hecho mal.
Claro, es que... no, es que acá tengo que haberlo sumado esto, entonces. Yo lo sumo ahí. Tengo 2769 más 3016. Claro, y con la QZ esta la tenemos que sumar acá. Es la total. Bueno, la verdad que... Pero son las 10. La verdad que algo salió mal acá. Tendríamos que borrar todo y comenzarlo de nuevo. A ver, Z. Alguien lo preguntó, el circuito de acá, 1370, 1370, un poquito de 23.7. 70, 1370, y la S2 1474. ¿Están todos bien calculados? ¿Todo esto se chequearon bien, che? ¿Esto está bien calculado? Esa es la pregunta. ¿Eso está bien? Este cálculo me gustaría revisar. Me dio lo mismo. A ver, sí, lo mismo. 1474. Sí, ¿Está bien eso? eso me dio. ¿Alguien más? Bueno. A ver. Este de 2491. Esto está más o menos bien, parece ser. Esta, la total menos 666, menos 3000, quedan 4000. 2491, está bien. Y la Q total, esta la habíamos sacado bien, que son los 3370 por el seno de 20. El seno de 20 puede estar bien esto. Y entonces la potencia de la QZ, esta que está acá, son los 1176. 6, menos 1316, que es 131. 139, hizo 139, contra 24.
491. 491 sobre 25, 3,28. Bueno, la verdad que no encuentro dónde está el error que hemos cometido, chicos. Uno. Bueno. Claro, que en total acá hemos cometido este error.